Jaime Vicens Vives, aquí tenemos aproximación a la historia de España de Jaime Vicens Vives y nos preguntamos si podemos conectarlo de alguna manera con eso que nosotros llamamos concepción resolutiva del pensamiento o, de forma más restrictiva, con la concepción analítica, no tanto de la filosofía en el caso de Jaime Vicens Vives, sino de una concepción analítica del pensamiento historiográfico y quizá incluirlo en un conjunto más amplio de concepción resolutiva del pensamiento, al menos historiográfico y del pensamiento en general. Bien, queremos subrayar que Jaime Vicens Vives, en su preocuparse y ocuparse de las cuestiones historiográficas, especialmente que tienen que ver con España, pues pensó ciertas metodologías historiográficas para poder avanzar con rigor y acercarnos a la mejor explicación sobre las verdades históricas. Bueno, su objetivo era explicar el ser hispano. No el ser desde un planteamiento metafísico, sino el ser histórico hispano. Y vamos a destacar dos cosas. Primera, pensaba contra el ideologismo de posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, bueno, a la Gran Guerra, que hubo en dos fases, que llamamos Primera y Segunda Guerra Mundial, pero quizá con el tiempo lo veamos como una única guerra en la primera mitad del siglo XX. Pues bien, pensaba contra el ideologismo acontecido en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, pensaba contra los grandes temas abstractos, contra las píldoras políticas, contra los contenidos ideológicos. Es decir, sin evadirse hacia zonas de pura especulación histórico-metafísica. Segundo punto, optaba por lo siguiente: la claridad borrará el follaje romántico y el oscurantismo barroco. Bueno, a nosotros nos da igual que la oscuridad sea romanticona, barroquista o de cualquier etiqueta. Aquí nos interesa es un pensador que lucha contra la oscuridad y opta por la claridad, lo cual tiene que ver con el segundo paso, con la segunda característica básica para estar dentro de las coordenadas de la concepción analítica de la filosofía o del pensamiento filosófico, o en este caso el pensamiento historiográfico, que es la claridad expresiva, el rigor conceptual, las ideas bien construidas. Entonces, en este sentido, nosotros valoramos su crítica al método narrativo en historia. ¿Por qué critica lo de meramente narrar a la hora de hacer historia con H mayúscula? Por ser un método superficial, por quedarse en la superficie, por no ahondar, por no ser radical. También nos interesa y tiene mucha importancia en el siglo XXI su crítica al procedimiento de realizar historia de la cultura. Si contra la cultura no hay que tener miedo, no hay problemas con la cultura. El problema es con las miradas dogmáticas y elevadoras de lo cultural, como si fuese el armazón desde el que piensa, vive el ser humano, como si fuese lo más importante. En realidad, esta exposición interpelativa sobre si Jaime Vicens Vives lo podemos ubicar en una concepción resolutiva o de forma más reducida analítica del pensamiento, en este caso historiográfico, también tiene que ver con teoría del conocimiento, porque también tiene que ver con cómo accedemos al conocimiento. Y es que la crítica que hace Jaime Vicens Vives a estos procedimientos culturalistas los critica por su déficit objetivo, porque de esta manera de hacer historia de la cultura no se llega a la objetividad. Los procedimientos de historia de la cultura no aportan, no aumentan conocimiento, no contribuyen al aumento de conocimiento, en el sentido de que no aportan una contribución objetiva. Podrá haber adición de contenidos culturales, pero no hay una contribución objetiva. Pero no aportan, en el caso de Jaime Vicens Vives, una contribución objetiva. ¿No la aportan a qué? Pues a lo que le interesa a él, al conocimiento exacto de lo que sea el ser histórico español. No solo conocimiento, sino que sea exacto. Aquí no sirven ambigüedades.
Entonces este enfoque de Jaime Vicens Vives, que viene por su apuesta, otro más por la claridad, su crítica al procedimiento de la historia de la cultura, porque no aporta una contribución objetiva al conocimiento exacto de lo que sea el ser histórico español, nosotros lo ponemos en analogía con los procedimientos postmodernos culturalistas. Es decir, la crítica que hace Jaime Vicens Vives a la historia de la cultura, para nosotros sería análoga a la crítica que cabe realizar en 2024 y siguientes a los procedimientos postmodernos que todavía existen, llevan 40 años, culturalistas. Procedimientos postmodernos culturalistas que tienen su difusión, su ámbito de existencia en los estudios culturales. Han amputado los estudios filológicos de las universidades y han florecido desde hace décadas, en el siglo XXI, los estudios culturales. Todo esto procede de Estados Unidos. Bueno, de cierta concepción ideológica en las universidades, algunas de Estados Unidos. Si el problema no está en la cultura, sino en no hacer de la cultura un mito. Por eso apelamos a la obra de Gustavo Bueno Martínez, El mito de la cultura. Y esto tiene que ver con la política porque también tenemos o sufrimos políticas míticas, basadas en mitos culturales, en construcciones culturales, al margen de la objetividad. Si es que la teoría del conocimiento tiene mucho que ver con la teoría de la política, porque el conocimiento y la política tienen mucho que ver. Esto ya lo sabemos desde Platón. ¿Y cómo tiene en cuenta el conocimiento de lo científico Jaime Vicens Vives en sus exploraciones historiográficas? Bueno, pues a través de la estadística. Utilizó el método estadístico para detectar reincidencias en ciertos actos humanos. Es decir, a la claridad por la estadística. A menos podría ser un eslogan de Jaime Vicens Vives. Ya hemos visto que tiene 2 de 3 de las características básicas para operar dentro de una concepción analítica, en este caso el pensamiento historiográfico. Crítica al exceso de idealismo, al exceso de planteamientos metafísicos y apuesta por la claridad. El tercer elemento sería, pues, pensar, subrayar, si es que hay una conexión entre las coordenadas de que sea el mundo, que sea el lenguaje, que sea el pensamiento. Aquí quizá nos vamos a encontrar con ciertas dificultades para poder ubicarlo plenamente en este tercer rasgo. ¿Por qué? Porque de entrada critica el filologismo, aunque hay que entenderlo contextualmente las circunstancias de las que pensaba Jaime Vicens Vives. Critica cierto filologismo operante en la historiografía de mediados del siglo XX que a él no le gustaba. Entonces, claro, escribía y pensaba contra el filologismo. Quizá podemos deducir simplemente que criticaba cierto filologismo historiográfico. Bueno, exactamente ¿qué no le gustaba del filologismo? Pues hacer del documento un mito. Y aquí ponemos en relación a Jaime Vicens Vives con el pensador hermenéutico actual italiano Maurizio Ferraris, que nos dice: lo principal de la sociedad actual en el siglo XXI es la documentalidad. Todo está documentado, todo acceso a nuestra vida, al conocimiento, a la sociedad, a la tecnología, a todo, pasa por los documentos. Están los documentos y quizá estemos haciendo un mito de los documentos. Pues esto es de lo que se quejaba Jaime Vicens Vives. No hagamos de los documentos un mito. Evidentemente, para que la historia con H mayúscula sea una ciencia, tiene que operar con monumentos, con reliquias y con documentos, para poder justificar las afirmaciones sobre el pasado. Pero una cosa es operar, vérselas, tratar objetivamente con reliquias, con monumentos y documentos, y otra cosa es mitificar las reliquias, los monumentos, o en este caso, los documentos. Y por eso sostiene que el medievalismo español, pero lo sostiene
a mediados del siglo XX, pues está enredado en discutir sobre ciertas palabras. Para Jaime Vicens Vives, la parte historiográfica centrada en el medievalismo español pues se ha convertido en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque no se discute sobre hechos, se discute sobre palabras. Pues bien, nosotros podemos decir en 2024 que actualmente la ciencia que estudia lo medieval, sea eso lo que sea, español, pues también está en cierta polémica a partir de la palabra reconquista. Si se puede usar, si no se puede usar, y en el caso de que se pueda usar, de qué manera podemos usarla y de qué manera no podemos usarla. Actualmente, la historia de la Edad Media española es una parte científica muy interesante y con polémicas muy vivas. Bueno, en realidad lleva así 80 años, ¿no? Pero actualmente hay unas polémicas muy vivas en el siglo XXI sobre la palabra reconquista. Para Vicens Vives no es que discutir tanto las palabras, sino los hombres, qué pasó, qué hicieron. Pero Jaime Vicens Vives no está al margen de la lingüística. Sí tiene una concepción del lenguaje. ¿Cuál? Pues que toda palabra es un eco del pasado. Pero claro, es un eco del pasado que no puede reflejar con exactitud la nueva realidad vital que intenta definir. Y todo esto en el debate de si se puede usar o no la palabra reconquista, por lo que acabamos de decir, de que toda palabra es un eco del pasado que no puede reflejar en absoluto la nueva realidad que intenta definir o exponer, pues nos sirve para quien quiera decir no se puede usar el término reconquista en la historiografía española. Entonces, ¿dónde está para Jaime Vicens Vives la clave de la historia? ¿Tiene algo que ver con lo expresivo? Sí, pero con la expresión de la vida. ¿Y dónde está la vida? Bueno, la vida estará en muchas partes, pero de cara a un historiador, ¿dónde le interesa, dónde va a estudiar la vida? En el derecho. Va a estudiar en las normas jurídicas. Tanto cuando los hombres cumplen los ordenamientos jurídicos como cuando los incumple. Ahí también se aportan muchos datos históricos. Cuando los hombres tergiversan la voluntad ordenadora del Estado. Del Estado, de una oligarquía, de una corporación, de una entidad colectiva humana. Esto tiene que ver con una creencia fundamental de Jaime Vicens Vives. No nos confundamos, ahora vamos a hablar de la historia con H minúscula. La historia con H mayúscula estudia la historia con H minúscula. Una cosa es la ciencia, la historiografía, la disciplina, la materia, es decir, la historia con H mayúscula, y otra cosa es los acontecimientos, los hechos relevantes o no tan relevantes, y todo esto será la historia con H minúscula. Entonces, la creencia fuerte, fundamental de Jaime Vicens Vives es que la historia con H minúscula es la vida en toda su máxima expresión, la vida en toda su compleja diversidad. Entonces, ¿qué tendría que estudiar la historia con H mayúscula? La vida. Pero la vida, ala, ¿cómo estudiamos la vida? Venga, ala, estudiar la vida. La vida se puede descifrar. ¿Cómo? Bueno, al menos científicamente. Pues con el método estadístico. ¿Aplicado a dónde? A los intereses humanos. ¿Con qué fin? Para analizarlos. Entonces lo que hace Jaime Vicens Vives es analizar intereses humanos a través de un método estadístico. Bueno, pues ya habría cierta relación de esta conexión del mundo, o al menos del mundo humano, de la vida, con el pensamiento y el lenguaje, que se puede estudiar en el derecho y en las manifestaciones de la vida. Y científicamente a través de un método estadístico. Y con todo esto, ¿qué está haciendo Jaime Vicens Vives? Analizar intencionalidades. Pues en este enfoque de analizar intencionalidades ya se está aproximando a la concepción analítica del pensamiento, en este caso historiográfico. Y añadimos nosotros que este análisis de los intereses humanos a través del método estadístico y otros similares, pues tiene que ver con cierta concepción del lenguaje, tiene que ver con cierta concepción de la vida, tiene que ver con una concepción del uso del lenguaje
conectado con la vida. Es decir, en Vicens Vives no habrá filologismo mítico documental, pero sí hay cierta concepción lingüística, de cierta concepción del uso del lenguaje conectado con la vida. Esto es, Vicens Vives es un pensador antropológico. Vicens Vives es un analista historiográfico con una conexión de más de 2/3 con la concepción analítica de la filosofía y en más de 3/4 con la concepción resolutiva del pensamiento. Sirvan estas palabras precedentes, como una reivindicación de la figura de Jaime Vicens Vives y un ánimo a la lectura de su obra científica.